Mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena, y el aire en la sala se sentía denso, casi sólido. Podía oír el palpitar furioso de mi propia sangre resonando en mis oídos, ahogando la música de fondo. Mis ojos estaban fijos en la pantalla de su teléfono, una luz azul fría que iluminaba el terror en mi rostro. Ahí estaba. El mensaje. No te preocupes, amor. Lo de anoche queda entre nosotros. Él nunca lo sabrá. Te amo. Él. Yo era él. Sentí un escalofrío helado, una revelación brutal. No era solo el contenido, era el nombre del remitente lo que me había arrancado el alma. Era la persona a la que yo le había confiado mi vida entera. El único a quien mi novia Laura llamaba su mejor amigo, su confidente. Solté el teléfono con un golpe seco sobre la mesa de café, y el ruido en el silencio era ensordecedor. Me levanté tambaleando, buscando una pared que me sostuviera. El hombre que había crecido a mi lado, que había compartido mis cumpleaños y mis secretos más profundos, me había mirado a los ojos en la cena de anoche, sabiendo que él acababa de acostarse con la mujer que juré amar hasta el último de mis días. ¿Cómo iba a confrontarlo sin que supieran que lo sé todo? Y peor aún, ¿cómo podría volver a confiar en el único miembro de mi familia que siempre pensé que estaría para mí? Mi primo David. La noche después del descubrimiento no dormí. Me quedé en el sofá, abrazando mis rodillas, reviviendo cada momento de los últimos 6 meses a través del filtro envenenado de la traición. El mensaje de texto breve, cruel, tan condenatoriamente casual, había sido el golpe de gracia. Pero ahora, en la oscuridad, pude ver las grietas que había ignorado, las pequeñas mentiras que yo mismo había ayudado a coser. Todo empezó hace unos 3 meses. Laura había empezado a trabajar en el proyecto de una startup que exigía largas horas. Al principio, era comprensible. La apoyé. Pero luego las excusas se volvieron más elaboradas. Una cena de negocios de última hora, me quedé hasta tarde con el equipo, tuve que llevar a David a casa porque se le averió el coche. David. Mi primo. Recuerdo la primera vez que sentí esa punzada fría en el pecho. Fue hace solo un mes. Llegué a casa del gimnasio y encontré a Laura apurada, guardando su teléfono en el bolsillo trasero. El ambiente era extraño. No era que estuviera nerviosa, sino que estaba alerta. En la mesa de la cocina había 2 tazas de café vacías, una de ellas manchada con un labial que no era el suyo. David vino a buscar un cargador que le presté, me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras fregaba la taza con una energía excesiva. ¿Por qué la prisa?, le pregunté. Estaba súper ocupado y tenía que irse volando a una reunión, contestó. Acepté la explicación. ¿Por qué no lo habría hecho? David y yo éramos inseparables desde niños. Era el padrino de nuestra boda planeada. ¿Cómo iba a sospechar de él? Pero la semana pasada, esa coartada se hizo añicos. David y yo estábamos viendo un partido de fútbol. En un momento, él se levantó para ir al baño y dejó su billetera sobre la mesa. Cuando se levantó, una foto minúscula, de esas que usas para identificación, cayó al suelo. No tenía intención de mirarla, lo juro, pero captó mi atención. Era David, sonriendo, con un collar que Laura me había dicho que había perdido en un viaje de trabajo a Cancún. Me lo había jurado. Una cosa es la mentira sobre el cargador, otra, la verdad sobre el collar. Esa noche, cuando Laura estaba en la ducha, hice lo que nunca pensé que haría. Revisé su teléfono, no encontré nada, solo mensajes aburridos y grupos de trabajo. Estaba a punto de dejarlo, sintiéndome estúpido y culpable, cuando vi el pequeño icono de una aplicación de mensajería cifrada. La abrí. El chat con David estaba anclado en la parte superior, y el mensaje que leí en la parte 1 fue la confirmación de lo que mi estómago ya sabía. Ahora, con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, la duda se había convertido en una certeza ardiente. Mi primer impulso fue levantarme, ir a su habitación, y destrozar todo, pero el guionista de mi mente me detuvo. No podía confrontarlos ahora, solo conseguiría su negación, y el borrado de las pruebas. Tenía que ser más inteligente, más frío. Tenía que entender la magnitud de la traición, y más importante aún, el cuándo y el por qué. La necesidad de actuar era ineludible, a pesar de que cada fibra de mi ser gritaba por salir corriendo. Iba a investigarlos, a seguirlos,
y a desenterrar hasta la última hebra de esta asquerosa verdad, aunque me costara la poca cordura que me quedaba. El arte de la vigilancia no es el de la acción, es el de la paciencia gélida. Me tomé 3 días para trazar un plan. Le dije a Laura que tenía un proyecto urgente fuera de la ciudad, un retiro de trabajo. Necesitaba ese espacio de falsa libertad para que ellos bajaran la guardia. Alquilé un coche anodino, pagué en efectivo y me equipé con una grabadora de audio diminuta y un par de binoculares. Me sentía patético, como un detective de una novela barata, pero la alternativa a la negación era la muerte lenta de mi dignidad. El primer movimiento fue sobre David. Sabía que él trabajaba hasta tarde en un estudio de diseño cerca del centro. Me aposté en un café al otro lado de la calle. Pasé horas bebiendo café frío, mi corazón latiendo un ritmo enfermo cada vez que una figura salía del edificio. A las 8:30, David salió. No llevaba su mochila de trabajo. En su lugar, llevaba una camisa limpia y una sonrisa nerviosa. Se subió a su coche y condujo. Yo lo seguí, manteniendo una distancia que se sentía kilométrica. Su destino no fue su apartamento. Me condujo al barrio donde vivíamos, mi estómago se revolvió. Estacionó a solo 2 cuadras de nuestra casa. Se bajó, miró su teléfono, y esperó. 10 minutos después, vi una figura familiar doblando la esquina. Era Laura. Llevaba el abrigo que yo le había regalado en nuestro aniversario. Se acercó a David y no hubo el saludo formal de 2 mejores amigos. Fue un roce íntimo, rápido, una sincronía que solo se logra con la repetición. Se abrazaron y él le susurró algo al oído que la hizo reír. Una risa que yo no había escuchado en meses. Entraron en el coche de David y se fueron. Lo seguí hasta un restaurante italiano en un vecindario que no frecuentábamos, un lugar discreto. No entré. Me quedé afuera, sintiendo el impulso irresistible de irrumpir y gritar, pero me contuve. Me repetí: prueba, necesito prueba irrefutable. Esa noche, cuando Laura regresó, la confrontación fue sutil, venenosa. ¿Cómo te fue, amor? ¿El retiro?, me preguntó, con una dulzura exagerada. Terrible. Mucho trabajo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste para relajarte? Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. Oh, nada especial. Estuve en casa, vi una película aburrida y cené una ensalada triste. Te extrañé, dijo, y me besó. Su aliento olía a menta, pero percibí un sutil aroma a ajo y vino tinto. El italiano. Qué coincidencia, musité. ¿Hablaste con David hoy? Le envié un mensaje sobre el partido y no contestó. Ella dudó, solo un instante imperceptible, pero yo lo vi. Ah, sí, me dijo que tenía una cena de negocios muy importante. No creo que pudiera usar el teléfono. Una cena de negocios. Una ensalada triste. Las mentiras se estaban acumulando, haciéndome sentir asqueroso por dentro. La verdadera confirmación llegó 2 días después. Decidí arriesgarme a un interrogatorio más directo, no con Laura, sino con un testigo indirecto. Llamé a mi tía, la madre de David. Le dije que David no me había contestado en días y estaba preocupado. Ella es una cotilla, pero su información es generalmente precisa. Ay, mi niño, no te preocupes por David, está feliz como nunca. De hecho, me contó que por fin tiene una novia formal, dijo mi tía con entusiasmo. Se la pasa con ella en el apartamento, dice que hasta ha comprado velas aromáticas, parece que están en plena luna de miel. ¿Una novia formal? ¿Quién es?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral, sintiendo la sangre helarse en mis venas. No quiso decirme el nombre, es muy reservado, ya sabes. Solo me dijo que es alguien que ya conocíamos, de nuestro círculo. Mi tía soltó una risita. Dice que es una morena alta, muy elegante. Y que tiene una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Muy exótica, dice él. Mi mundo se detuvo. Laura es morena, alta y elegantísima. Y tiene una cicatriz casi invisible justo encima de su ceja izquierda. Recuerdo de un accidente en bicicleta cuando era niña. El collar de la billetera, el aroma a italiano, la coartada rota, y ahora la descripción de la nueva novia formal de David. Todo encajaba. Había cruzado la línea de la duda a la certeza. Ya no era solo una traición de amor, era una puñalada de mi propia familia, planificada con alevosía.
Mi respiración se aceleró mientras colgaba el teléfono. Había confirmado la conexión irrevocable. Estaban juntos. La pregunta ya no era si me traicionaron, sino cómo y cuándo los iba a destruir con la verdad que había reunido. Me quedé sentado en mi coche alquilado, con el teléfono aún caliente en mi mano después de hablar con mi tía. Mi respiración era superficial, mi visión de túnel. La información sobre la cicatriz, la novia formal, se había clavado en mi pecho. Ya no era una duda. Era una sentencia. Tuve un momento de terror paralizante, una encrucijada existencial. Podía entrar a la casa ahora mismo, gritarles la verdad a la cara, arrojarles las pruebas, y terminar todo en una explosión de rabia. Eso me daría alivio, sí, pero también les daría la oportunidad de negarlo, de inventar otra mentira, de manipular la narrativa. Necesitaba más que el alivio. Necesitaba la victoria moral. Necesitaba que ellos entendieran sin lugar a dudas que yo sabía, y que habían perdido todo. Decidí que la confrontación no sería en caliente, sino en frío, meticulosamente planeada. Iba a transformar su nido de mentiras en su escenario de ejecución emocional. Regresé a casa y actué la parte del novio exhausto. El retiro de trabajo fue agotador, cariño. Necesito una noche tranquila, le dije a Laura. Ella se mostró inusualmente cariñosa, abrazándome con esa culpa que solo se disfraza de exceso de afecto. Me daba náuseas. Mientras ella se duchaba, yo trabajaba. Mi objetivo era una sola cosa: aislarlos y grabar la confesión. Primero, cambié la contraseña de Wi-Fi, les corté la conexión con el mundo. Luego, en silencio, coloqué la diminuta grabadora de audio debajo de la mesa de centro en la sala, justo donde sabía que nos sentaríamos. La tensión en mis manos era tal, que tuve que concentrarme para no romper el plástico. Mi plan era simple y perverso. Iba a organizar una cena sorpresa de bienvenida a casa, una reunión íntima, la noche siguiente. Los invitados, Laura, David y yo. Le envié un mensaje a David, con una falsa efusividad. Hermano, el retiro fue un infierno. Necesito verte. Vente mañana en la noche a cenar a casa. Laura está planeando algo sorpresa para celebrar mi regreso. No le digas que te dije, solo quiero pasar un buen rato los tres, como en los viejos tiempos. David respondió casi inmediatamente. Genial, primo. No te preocupes, mi boca es una tumba. Ahí estaré. Me hace falta ponerme al día. La hipocresía me quemó los ojos. Al día siguiente, Laura estaba encantada con la idea de la cena sorpresa, que ella supuestamente había planeado. Cociné nuestra comida favorita, encendí velas, irónicamente no las aromáticas de David, y puse una botella de vino en la mesa, creando una escena de perfecta normalidad. La calma antes de la tormenta. A las 8 en punto, sonó el timbre. Abrí. David estaba allí, con una sonrisa amplia y un saludo en el aire. La actuación era impecable. Primo, qué gusto verte, dijo, y me dio un abrazo. Un abrazo de Judas. Nos sentamos los tres en la sala. Laura se sentó a mi lado en el sofá, David en el sillón individual. Yo tenía la mano de Laura en la mía, una ironía que casi me hace estallar. La grabadora debajo de la mesa ya estaba encendida. La conversación fluía, ligera, sobre mi viaje de trabajo, sobre sus vidas. David hablaba sobre el fútbol. Laura reía a mis bromas. Era el cuadro perfecto de una vida feliz. Y era todo una farsa. Entonces, llegó el momento de la acción arriesgada. Justo cuando Laura se levantó para ir por el postre, dejando la habitación momentáneamente, me incliné hacia David. Mi voz era un susurro grave cargado de acero. David, necesito decirte algo. Hace un par de días mi tía me llamó. Me habló de tu nueva novia, la que tiene una cicatriz sobre la ceja izquierda. Me dijo que era una morena de nuestro círculo. David palideció. Se congeló. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un terror absoluto. Intentó decir algo, pero, de su boca solo salió un sonido ahogado. ¿Quién es ella, David?, pregunté, manteniendo mis ojos fijos en los suyos, sin parpadear. El silencio de su pánico fue la respuesta que necesitaba. Justo en ese instante, oí el sonido de pasos regresando a la sala.
Laura estaba de vuelta, con el postre en las manos. Su sonrisa se detuvo al ver la expresión lívida de David y mi rostro pétreo. La cena de bienvenida se había convertido en un juicio, y ahora el jurado estaba completo. El pánico en los ojos de David y la confusión en los de Laura acababan de obligarme a avanzar al escenario final. No había vuelta atrás. Laura se detuvo en seco, el plato de pastel de manzana temblando en sus manos. Su sonrisa, la que había ensayado toda la noche, se desmoronó al ver el rostro de David. Era el rostro de un hombre atrapado, de un cordero camino al matadero. Ella miró a David, luego a mí, y la confusión se transformó en una comprensión helada. El plato de postre cayó al suelo con un estruendo brutal. El cristal se hizo añicos, esparciendo pastel y silencio por la alfombra de la sala. Me levanté lentamente del sofá. Mis manos se habían liberado de las suyas. La voz que salió de mi garganta no era la mía, era profunda, baja, y resonaba con una furia controlada que era peor que un grito. ¿Cena de negocios?, le pregunté a Laura sin elevar el tono. ¿O fue la ensalada triste de la semana pasada cuando olías a vino tinto y ajo, el menú especial del restaurante italiano al que te llevó mi primo? Laura se quedó inmóvil, sus ojos clavados en el desastre del suelo. Intentó articular una palabra, pero no pudo. No, espera, tengo algo mejor, continué, dando un paso hacia David. David, ¿por qué no le cuentas a Laura sobre tu nueva novia formal? La morena, la alta, la que tiene una cicatriz tan sexy sobre la ceja izquierda. Esa que has estado llevando a tu apartamento de soltero. Cuéntale qué tan formal es tu nueva relación. La voz de Laura se quebró. Se giró hacia David, cuyo terror se había convertido en una negación muda. ¿De qué está hablando?, gritó Laura, su voz aguda. Me miró, y por fin, encontró su propia voz. Estás loco. Esto es ridículo. ¿Le revisaste el teléfono a tu tía? ¿Estás espiando a David? No cambies el tema, Laura. Mi control se rompió ligeramente, elevando mi voz por primera vez. Señalé la alfombra. Ese postre es la única cosa genuina en esta noche. La única cosa que no es una puta mentira. El collar que perdiste en Cancún, Laura, se te cayó de la billetera de David la semana pasada, cuando lo dejaste en mi sala. ¿O ya no recuerdas la foto que traías con él? David finalmente intentó intervenir, un balbuceo patético. Primo, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Fue un error, solo una vez. Silencio, lo interrumpí, un rugido que lo hizo retroceder. No, una vez, David, no una cena de negocios, Laura. Mi tía te ha descrito como una pareja en luna de miel. ¿Cuánto tiempo? Dime la verdad ahora mismo, o te juro que hago que esto se convierta en algo que jamás olvidarás. Ninguno de los dos. El silencio era pesado, cargado de la inminencia de la destrucción. Laura colapsó primero. Se llevó las manos al rostro y las lágrimas la ahogaron. 2 meses, susurró entre sollozos, la confesión saliendo como un chorro de pus. Empezó como un error. Una noche de copas, después de un evento de trabajo. Él siempre fue tan comprensivo, tú estabas tan ocupado, y luego simplemente siguió. Lo siento tanto. David agachó la cabeza, su cuerpo temblando. Es verdad. Lo siento, primo. Soy un monstruo. Me dejé llevar. Siempre la quise, desde la universidad. La revelación del amor antiguo, de la traición planeada, era el último clavo. No fue un error, fue un deseo constante entre ellos dos. Sentí un vacío atronador en el centro de mi ser. El dolor físico era real, me di cuenta de que no importaba el por qué. Solo importaba el qué. Me acerqué a Laura, no para tocarla, sino para entregar la sentencia. Recoge tus cosas, dije, mi voz extrañamente tranquila de nuevo. Ahora. No hay nada que hablar. La promesa que hicimos, la boda, los planes, la casa, todo está terminado. Fuiste cómplice de un engaño con mi propia sangre. Te vas esta noche. Me volví hacia David. Él me miró con una súplica en sus ojos. ¿Y tú?, dije. Tú has perdido más que una relación. Has perdido tu lugar en mi vida. Has perdido a tu familia,
No quiero volverte a ver. Nunca más. Sal de mi casa. Ahora. David se levantó, sin discutir, con la culpa plasmada en cada paso. Salió de la casa sin mirar atrás. Laura se quedó sollozando, recogiendo torpemente el cristal roto y el pastel, la imagen misma de la vida que habíamos destrozado. Yo me senté en el sofá, agotado, pero la sensación de liberación era inmensa. Había terminado. El engaño había terminado, y el costo había sido la pérdida de mi pareja y la expulsión de mi mejor amigo y primo. Me había quedado solo, pero me había quedado con la verdad. Laura se fue al amanecer. Recogió sus cosas en un silencio ensordecedor, roto solo por el sonido de las bolsas de basura y su llanto ahogado. Yo no la ayudé. Me quedé en la cocina bebiendo un café amargo, sintiendo un vacío que no era tristeza sino la ausencia de la mentira. David intentó llamarme una vez, luego dos, pero bloqueé su número. La última vez que lo vi fue cuando recogió sus herramientas de mi garaje, una semana después, con el rostro hundido y los ojos rojos. No dijimos una palabra. La traición había sido un cuchillo tan afilado que cortó los lazos de sangre y amor de un solo tajo. Se fueron los dos, desapareciendo de mi vida. Me quedé con la casa, el silencio y la grabadora. Escuché la cinta una sola vez, la confesión de Laura, la súplica de David, mi propia voz de juez. Era la prueba de mi liberación, pero también la prueba de una verdad terrible. La persona que más te ama a veces, es la que más cerca está de ti para destruirte. El costo de la verdad fue absoluto. Recuperé mi dignidad, pero perdí la confianza, no solo en ellos, sino en la idea misma de lealtad. Ahora, cada nuevo rostro, cada nueva sonrisa, es una posible amenaza. Me pregunto si alguna vez volveré a dejar que alguien se acerque tanto como para tener el poder de traicionarme. Dime, ¿alguna vez has sentido que la verdad que persigues es peor que la mentira que vivías? El precio de mi paz fue esta soledad helada,